tardes. ¿Logran escuchar? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se la escucha, Lic. Entrecortado. Bueno, vamos a seguir así, en lo que se compone. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la posibilidad de ver dos instituciones, así avanzamos un poquito, son bastante cortas. Vamos a hablar en principio de la propiedad, ya hemos hablado de ella e indicamos de que la propiedad es aquel derecho real y el derecho personal que tenemos sobre las cosas que nos pertenecen y que están dentro del patrimonio, las cuales son cuantificables en principio. Eso es lo más importante en este momento. Pero para darle una mejor definición, vamos a ver varios aspectos. Vamos a ver algunas características históricas que van a ver que no cambian mucho en cuanto al nombre, pero sí en cuanto al significado que puedan tener. Las características históricas van a ser el derecho absoluto, el derecho exclusivo y el derecho perpetuo. Visto de esta manera, el derecho absoluto es cuando el propietario ejerce un derecho omnímoda, es decir, en forma amplia, arbitraria y determinada. Jus abutendi es un abuso del derecho. Cuando hablamos de esta característica histórica que estoy leyendo ahorita, estamos hablando nada más y nada menos del derecho absoluto que tenía el pater familia, es decir, aquel derecho ilimitado, arbitrario, abusivo que tenía el pater familia sobre todo lo que les pertenecía. A esto le llamábamos ius abutendi, es decir, absolutividad de la propiedad. Luego tenía un derecho exclusivo, es decir, el rechazo de uso y o disfrute de terceras personas. Es decir, él tenía un derecho absoluto sobre lo que le pertenecía y nadie podía disfrutar ni usar de aquel derecho. Únicamente él tenía esa posibilidad. Y por último, el derecho perpetuo, en donde se hablaba de que no tenía caducidad. Es decir, así lo donara, lo permutara, lo vendiere, siempre iba a ser el propietario de las cosas. Él podía regalarle, por ejemplo, a un hijo una propiedad, el hijo la trataba como suya, pero el derecho de propiedad siempre la tenía el pater familia. De esa cuenta, para que expliquemos esta primera parte, que son las características históricas, vamos a hablar de cómo se dio ese derecho absoluto, exclusivo y perpetuo del derecho romano. En la época antigua, la propiedad estaba vinculada desde tres puntos de vista. Una propiedad que era religiosa, es decir, pertenecía a la deidad. Es decir, la propiedad pertenecía a Dios. Tan pertenecía a Dios que los que representaban a los otros seres humanos, ellos decían que Dios les había dado aquel derecho de ser los que representaban a los otros. Luego cambió esto hacia una propiedad colectiva o tribal. Es decir, ya no pertenecía solo a la deidad, sino pertenecía a la comunidad. No había nadie que era dueño de algo en particular. Todo era de todos. Era una propiedad comunitaria. Y ahí llegamos a la propiedad romana, en donde el carácter era individual, quiritaria o bonitaria. Voy a explicar esta parte y luego remonto a la primera. Cuando hablamos de la propiedad quiritaria, ¿se recuerdan ustedes que vimos que la personalidad romana estaba vinculada al status civitatis, libertatis y de pater familia? Cuando hablamos de la comunidad quiritaria, hablamos del romano libre que tenía propiedades dentro de la península itálica. Y cuando hablamos de la propiedad bonitaria, hablamos del romano o no romano libre fuera de la península itálica que tenía personalidad, es decir, podía tener bienes.
Y el paterfamilia, que dependiendo dónde ejercía su poder doméstico, podía tener una propiedad adquiritaria o una propiedad monetaria. También hemos hablado de que cuando se pierde el derecho romano, cuando decae esa forma de propiedad, esa forma de sociedad, ese modo de producción esclavista, llegamos a la época feudal, a la época de la Edad Media. Y aquí la propiedad entonces ya tiene otro significado. Vamos a ver que el propietario ciertamente es perpetuo, tiene un dominio directo, pero lo utiliza o se lo da al siervo. Es decir, hay una ausencia directa del feudal. Se lo da al siervo para que éste la utilice. Aunque sigue siendo el derecho perpetuo, es decir, el siervo solo cambia de esclavo a siervo. Es decir, el siervo ya tenía ciertos derechos de libertad, pero sigue perteneciendo él y los bienes que utiliza del señor feudal. Ya en la Edad Moderna, principalmente en la Revolución Francesa, ese sentido individual, liberal, de dominio directo, sin gravámenes, es decir, recuerdan ustedes que los principios de la Revolución Francesa fue la igualdad, la fraternidad y otras que no me recuerdo. ¿Quién se recuerda? Ay, cuando se recuerden me lo dicen entonces. Entonces, la Revolución Francesa, con los principios primero de libertad, de igualdad y de fraternidad, ya lo dije, no importa, viene y lo que hace es que el siervo se constituye en propietario del bien que trabaja, que era del señor feudal. Y en la época contemporánea, en la que vivimos actualmente, vamos a ver que se dieron dos tendencias principales, una capitalista y una socialista. Es decir, una que habla sobre que el que trabaja tiene derecho a tener sus bienes y una propiedad privada, y la otra en donde se habla de una propiedad comunitaria que va a administrar el Estado. Si vemos entonces hasta dónde vamos, se dan cuenta ustedes de que el derecho absoluto siempre lo va a tener de alguna forma el propietario, pero ya no de una forma arbitraria, ilimitada y omnimoda, sino que va a ser diferente. Va a tener la posibilidad de ejercer un derecho, pero un derecho de acuerdo a las posibilidades que la ley le otorga. De igual manera, un derecho exclusivo en donde él y otras personas pueden disfrutar de su propiedad. Ahí vamos a hablar de determinados derechos reales, vamos a hablar de la herencia, por ejemplo, sea testamentaria o intestada. Y el derecho perpetuo, es decir, la persona nunca va a perder su derecho a propiedad. Sin embargo, si hay un traslativo de dominio, es decir, una compraventa, una permuta, una donación, o cualquier otra forma en que él pueda decir que su propiedad pertenece a otra persona, desde ese punto de vista, entonces, ya no va a ser perpetuo de él, sino perpetuo de las personas que van a adquirir ese derecho. ¿Cuál es la naturaleza jurídica para explicar todo esto que estoy diciendo? Las diferentes teorías. La teoría de la apropiación. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase anterior hablamos de las cosas res nullius? Es decir, de las cosas que no tenían propiedad. Eran libres. No tenían un derecho de propiedad. Luego viene y dice, si no tenían un derecho a propiedad, vamos a ser parte de ese derecho con el trabajo. El siervo, ¿se recuerdan ustedes que antes era esclavo? Se convierte en siervo, va a cultivar, va a trabajar la tierra del feudal y con la Revolución Francesa se convierte en propietario de la tierra donde ejerce su trabajo. Esa entonces es la teoría del trabajo, que saquea pretensión moral y jurídica al señorío de la producción.
Es decir, el siervo que imprime su trabajo en determinado bien del señor feudal adquiere la propiedad de ella. Luego encontramos la teoría de la conservación, que es una garantía real y efectiva del derecho. Cuando hablamos de la convención es de acuerdos. Llegamos a acuerdos, a conveniencia, y vemos que existe una garantía real y una efectividad en cuanto al derecho. Pero todavía le falta algo más para que sea la propiedad como la conocemos ahora. Entonces viene la teoría y la ley dice, sin ley no hay derecho, fundamento del derecho a la propiedad. Sin ley no hay derecho. Fíjense qué interesante. Es decir, entonces, solo cuando existe una ley puede haber propiedad. Pero hemos visto que en anteriores teorías y en aquel derecho no precisamente había una ley, sino lo que había era, en principio, una ocupación, imprimir el trabajo sobre los bienes del señor feudal. Entonces la teoría moderna dice, se encuentra el fundamento en la personalidad humana, la justifica exclusivamente en atención a la utilidad o servicio con la aprobación del mundo exterior, útiles a la subsistencia y el progreso. Aquí ya vamos a explicar un poquito más la amplitud de la propiedad. Si hablamos de la personalidad del ser humano, vámonos al famoso artículo 1 del Código Civil. La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, una vez nazca en condiciones de viabilidad. ¿Qué significa esto? El solo hecho de ser una persona, estar fecundada una persona, para posterior al tiempo de gestación nazca, ella tiene un derecho de propiedad. Y la propiedad está dentro del patrimonio de afectación de una persona. ¿Qué lo justifica? Bueno, exclusivamente la atención a la utilidad o servicio. La propiedad, ¿qué es lo que nos da parte de todo eso? Nos da que nosotros, propietarios, tenemos exclusividad por una utilidad o un servicio que nos dan las cosas. ¿Por qué Harold tiene esos audífonos? Porque le son exclusivos para escuchar las clases de la facultad. Son de utilidad y de servicio para él, así como para las demás personas que los utilizamos. Y luego dice, con aprobación del mundo exterior, la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica a nosotros que todos tenemos, de acuerdo a la personalidad humana, un derecho a la propiedad. Es privada de nosotros cuando ejercemos aquel derecho real y aquel derecho personal. ¿Para qué? Para que esta propiedad sea útil a la subsistencia y el progreso. ¿Por qué ustedes usan, igual que yo, camisa o playera? Para que no me miren, o para que no les pegue el sol, o para que no les cale mucho el frío, o porque se ven más bonitos, o cómo. Alguna razón tiene que haber. Lo importante es que ustedes la utilizan, y principalmente, como lo saben todos los seres humanos, luego en atención a la utilidad que ésta les da, el servicio que les otorga esta prenda. De alguna forma es más aprobación usar que no usar ropa, exceptuando cuando vamos a la playa o vamos a una piscina o a un lugar especial, ¿verdad? Que es mejor no llevar ropa porque se ensucia, se moja o demás. Y luego, porque es útil para la subsistencia. La Constitución Política de la República de Guatemala sobre esta propiedad privada en el artículo 39 nos dice que se garantiza el derecho de propiedad inherente a la persona humana. Y entendemos que la persona humana tiene personalidad desde el momento mismo de la concepción. Facultad de disposición, es decir, stricto sensu, es la potestad para poder enajenar, para poder, de alguna manera, disponer de aquel derecho real que nos asiste. Y uso y aprovechamiento para agravar y limitar, es decir,
podemos darle a otras personas la posibilidad de uso de nuestra propiedad. Dividamos entonces la propiedad en dos puntos de vista. Una división del derecho de propiedad, que es plena o perfecta, y otra que es menos plena o imperfecta, como el dominio y el uso. La propiedad plena o perfecta es la que tenemos de forma directa, es el poder directo e inmediato que tenemos sobre lo que es nuestro. Esa capacidad que tenemos como seres humanos con personalidad para poder disponer de nuestra propiedad, del patrimonio mismo que tenemos cuando éste es valorado por cosas que son cuantificables. Pero existe una propiedad menos plena o imperfecta, como el dominio y el uso. Yo alquilo una casa, pero cuando estoy de arrendatario, el arrendante no puede entrar a la casa porque yo tengo el derecho exclusivo del uso y disfrute de la propiedad de él, de su propiedad. ¿Cómo me gano ese uso y disfrute de la propiedad del arrendante? Pagando una renta, ¿verdad? Hablemos del uso. A ver, Stephanie, ¿usted me prestaría su código civil el día de hoy para dar la clase? Gracias, oye, yo sé que sí, hace sonrió. Muy amable, Stephanie, gracias. Significa entonces que yo puedo usarlo, pero como es un bien mueble, si yo lo tengo, ya me lo dio, miren, ya vino ahorita. Aquí está, gracias, Stephanie. Rapidito vino el internet, ¿va? Entonces, si yo lo uso, ustedes consideran que es mío, porque lo tengo en mi poder, pero solo lo estoy usando. La propiedad es de otra persona. ¿Cuáles son las características entonces hasta donde estoy viendo ahorita? Las mismas. Hay un derecho exclusivo, absoluto y perpetuo. ¿Por qué exclusivo? El poder directo e inmediato sobre lo que es nuestro. Un poder absoluto, por supuesto. El mismo derecho real no lo dice. Podemos enajenar, podemos arrendar, podemos dar en uso, podemos hacer cualquier cosa de nuestra propiedad aún sin perderla. O en su defecto puede haber un derecho perpetuo. Pero si yo se lo vendo a Harold, o se lo vendo a Débora, entonces pasa de ser de mi propiedad a la propiedad de ustedes. Parte del patrimonio de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los actos? Vamos a ver que hay, en principio, dos formas de ver los actos. Someramente voy a explicar los actos que ya se los explicaron en otra clase. Creo que en Introducción al Derecho lo vieron. Y lo van a ver posteriormente con más amplitud aún en Civil 3 cuando ganen este Civil 2. Hablemos de los hechos jurídicos, los actos y los actos jurídicos. Miren pues, un hecho. Últimamente, como ha estado lloviendo, ¿verdad? Cae la lluvia, corre el agua. Pero viene y un día se rompe un tragante y se hace un hoyo en Villanueva. Ese acto que tiene consecuencias jurídicas, ese gran hoyo que se abrió, es un hecho jurídico. Un hecho natural que tiene consecuencias jurídicas. Un acto es una actitud humana. Pero si el acto tiene consecuencias jurídicas, es un acto jurídico. Ya dijimos, llover es un hecho. Si llueve y hay inundaciones, esa inundación trae efectos jurídicos. Se lleva las casas, se lleva los coches, se lleva las gallinas, se lleva la ropa. Aún mueren algunas personas. Hecho jurídico. Un hecho natural que tiene consecuencias jurídicas. Un acto. Este es mi lapicero. Y escribo.
Pero si vengo y le quito así, y lo agarro y se los meto en el dedo, yo... Me metiste el lapicero en la mano. Ese es un acto jurídico, un hecho natural que tiene consecuencias jurídicas. Pero me lo voy a sacar. Ya lo saqué. Bueno. Entonces, desde ese punto de vista vamos a ver los actos que se dan en la propiedad. Vamos a ver que hay actos materiales sobre la cosa. Dependiendo del uso y goce, el acto jurídico y el acto de dominio. Cuando hablamos del acto desde el punto de vista de los materiales sobre la cosa y el uso y goce, vamos a hablar de las instituciones como la posesión, el derecho de reivindicación y el derecho de accesión. Vamos, pues. Dijimos que la posesión de bienes es cuando una persona, de acuerdo al Código Civil, toma un bien inmueble que no tiene dueño ni ninguna característica de propiedad y actúa como si fuera el propietario. Es decir, va a tomar acciones similares al dominio. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Solo lo estoy repitiendo. ¿Cuál es el derecho de reivindicación? Telma, ¿qué haría si yo agarro su celular y salgo corriendo? Grita, me persigue, pide auxilio, ¿qué hace? O dice, ve, allá va mi celular. No, ¿verdad? Dependiendo del estado de ánimo. Ay, juela, gran. A ver, Ingrid. ¿Usted tiene hermanos, Ingrid? ¿Tiene hermanas? Sí, mayores. Mayores. Y cuando usted agarraba antes los zapatos de sus hermanas para probarse los tacones que usted todavía no usaba, ¿qué le decía a su hermana? Dejame mis tacones ahí, me los vas a quebrar. Sí, se enojaban. Y se enojaban. Y se los quitaban, ¿verdad? Sí. Ellas recobraban su propiedad, recobraban su uso, recobraban el goce de sus cosas, reivindicaban. Uno reivindica su propiedad, es decir, la retoma. Derecho de accesión. Aunque no tomen, por lo menos saben las babosadas. Miren pues. A ver, Ruby, que siempre está sonriendo, y Harold. Echémonos el viernes una tiradita. Como no sé si toman, uno de ustedes compra carnitas, me gustan más las carnitas, pero que estén doraditas que los chicharrones. El otro va a traer limón, sal, pimienta, ¿cómo se llama aquella cosa que le echan a las cervezas rojitas, que no es chile? ¿Cómo es que se llama? Tajín. ¿Cómo? O chamoy. Tajín. Tajín. La verdad que sí saben, tajín. Y yo voy a llevar unas cervezas. Solo me gustan las gallo y en botella, las que son retornables. Hay de vez en cuando de barril, pero pensemos de botella, salen mejor. Entonces venimos, y como ustedes llevaron unos vasos, agarro el vaso y comenzamos a hacer con juguito de limón, un poquito de clamato, un jugo de tomate, un poquito de sal, pimienta, el tajín, lo movemos bien, lo echamos y encima le echamos una cerveza muy fría. Y ahora, salud, Rudy. Ya, qué buena michelada estamos echando. Eso se llama chupar en familia, entre cuates, entre amigos. La mejor cerveza. Para nosotros los abogados se llama accesión. Juntar. Reunir varias cosas líquidas o sólidas y líquidas en un solo cuerpo. Accesión. ¿Se recuerdan que ya hablé de la accesión cuando hablé de mi camisa también? Que una cosa es la tela, otra cosa es el hilo, los botones, etcétera, etcétera.
accesión. Pero también vamos a ver que hay dentro de las cosas materiales de la cosa actos jurídicos. Por ejemplo, los actos de disposición y los actos de simple administración. Actos de disposición. Ustedes, lo que es de ustedes, lo pueden vender, regalar, prestar, vender, romper. Claro, jurídicamente tiene un acto de libre disposición. Están ejerciendo su derecho real, el poder directo e inmediato que tienen sobre lo que es de ustedes. Pero también encontramos un acto de simple administración. Por ejemplo, yo alquilo la casa, ya dije una casa. Yo puedo pintarla, puedo cambiarle luces, puedo componer los chorros porque se descomponen por el uso, podría hacer algunos arreglos o mejoras a manera que la casa se mire mejor. Pero el día que me vaya se quedan, ¿no? A mí de mano, fíjese que como yo estuve aquí 4 años, tengo 4 meses gratis. Babosas, eso no dice la ley. Y aparte, como la pinté, le compuse los chorros, compuse las ventanas, le cambié de vidrios, entonces tengo por lo menos otro mes gratis. Babosadas, eso tampoco dice la ley. Usted llegó a la casa, quería ver bien, la compuso, terminó el contrato, ahora se va, que le vaya bien y gracias por pagarme la renta. Ahí nos vemos, ¿no? Así es la cosa de sencilla. Es una cuestión de simple administración. Pero también encontramos actos de dominio. ¿Cómo? La posesión. La vuelvo a repetir porque entre 2 clases estamos en la posesión ya. Cuando una persona toma un bien inmueble que no tiene propietario ni ningún signo de propiedad y actúa como si fuera el propietario. Es decir, va a actuar con las disposiciones propias de la propiedad, del dominio. Accesión. Cuando juntamos varias cosas que pueden o no separarse, pueden ser cosas líquidas o cosas sólidas con líquidas o sólidas con sólidas. Vamos a ver que hay una accesión continua, hay una sección discontinua de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble y de mueble a mueble, y ahí vamos a distribuir todo lo que es la accesión. Enajenar. Enajenar es hacer ajeno lo que es mío. Enajenar es vender, permutar. Luego la reivindicación, es decir, recobrar lo que tenemos. Cuando miremos la posesión, vamos a ver que determinada persona podría quitarnos o querernos quitar nuestra posesión legítima o nuestra usucapión o un derecho que deviene de la posesión. Y nosotros podemos comprobar que tenemos un mejor derecho. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Con eso de la enajenación, yo también tuve dudas y comencé a investigar un poco y me salía que también enajenar era sinónimo de poder transmitir, no necesariamente vender, ¿verdad que sí? Porque yo lo entendía solo por vender, sino que también de transmitir. Por eso hablé de la permuta, de la compraventa, podemos hablar de la donación, cuando usted habla de la transmisión, estamos hablando de herencia, ¿verdad? Por supuesto, es entregar lo que es nuestro. Eso significa enajenar. Hacer ajeno lo que es mío significa enajenar. Gracias, Diego. Y luego la indemnización. Hablemoslo someramente porque eso lo van a ver ustedes en la acción pauliana. Yo lo voy a hacer de una manera bien fácil. Por ejemplo, si ustedes trabajan y los despiden sin existir un motivo suficientemente justificado, ustedes tienen derecho a que los indemnicen. Es decir, aparte de los salarios, vacaciones, bono 14, que son irrenunciables, tendrían que pagarle un mes de salario por cada año laborado en la empresa. Una parte de indemnización. La otra parte es hablar del daño y el perjuicio que se ocasiona
cuando una persona interviene en los bienes de otra persona, en la propiedad de otra persona. Si ustedes intervienen en mi propiedad, es decir, tratan la manera de quitarme mi propiedad, de usarla, gozarla sin mi consentimiento, yo puedo pedir que me paguen un daño, es decir, lo que yo dejé de percibir. Y si pierdo por haber dejado de percibir, es un perjuicio. Ese daño y perjuicio es una indemnización civil. Eso lo van a ver posteriormente en la acción pauliana. ¿Cuáles son las extensiones y limitaciones del derecho de propiedad? Vamos a ver, en principio, los límites físicos del objeto sobre el que recae el derecho de propiedad. Vámonos al artículo 474. 474, capítulo segundo de las limitaciones de la propiedad. Artículo 474, prohibición de hacer excavaciones que dañan al vecino. En un predio no puede hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. Es decir, en mi espacio de 10 por 15, yo puedo ir un hoyo hasta donde logre llegar. Si llego al núcleo donde están escondidos los extraterrestres, hasta ahí llego, no hay problema. Una vez no interfiera en las propiedades contiguas. Es decir, que por abrir mi hoyo, derrumbe o haga algún daño a la propiedad contigua. Hablemos de la obligación de limitación, 475, deslinde y amojonamiento. Todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores al deslinde y amonjonamiento según las costumbres del lugar y la clase de propiedad, y a construir y a mantener a prorrata las obras que los separen. Vamos a hablar del deslinde como la separación de una finca con otra. El límite, esa línea que divide a una y otra propiedad. Y amonjonamiento, que es poner algo que diga hasta dónde llega, es decir, marcar físicamente los límites determinado el deslinde. Mire usted, hasta aquí llega mi propiedad, esta es la línea, mire, y aquí recto, como en los pueblos. Vos mirá, te vendo un guatalito, te vendo una propiedad. Así vos mirá, ¿cómo es la propiedad? Mira pues, de esta piedra, mira, aquí recto hasta el palo de pito, en medio del palo pito, porque ya después es otra propiedad y también del otro lado. Y del palo de pito agarrás para allá, miren, como yendo para el río, para el norte vos. Y ahí llegás a donde está el deslindadero, es decir, la bajada del río. Y de ahí recto, otra vez a donde está el terreno, está el camino, y de ahí para la piedra. Esa es la línea. Ahí lo que estoy haciendo es, de alguna manera, deslindando, decir cuáles son las medidas y colindancias. Pero miramos yo cómo sé. Si querés ponemos un cerco. Ese cerco es el amonjonamiento. Provisión de edificaciones o plantaciones condicionadas. Artículo 474. Construcciones cerca de edificios públicos. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas, fuentes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Fíjense que yo aquí, a la par de la casa presidencial, por el lado de atrás, donde está el Estado Mayor, tengo mi casita. Entonces voy a abrir mi hoyo para tener mi parqueo de 4 niveles y aparte de eso voy a levantar una casa o un edificio de 8 niveles. Así cuando el presidente esté ahí en la casa presidencial, yo de chute la voy a estar controlando. A ver si es cierto lo que dicen con Miguelito. No voy a poder, ¿va? A menos que tenga un permiso determinado. Muchas no hablen babosadas porque después quedan grabadas y los van a regañar, fíjense pues. Prohibición de actos que lesionen las paredes. Ya vieron que a Zamora lo metieron preso. Entonces no hablen babosadas, muchachos. Respeten. Cada quien hace lo que quiere. Servidumbres establecidas.
Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal respecto de las construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de los ríos o la construcción o separación de las vías públicas o para las demás obras comunales de esta clase se determinan y resuelven por leyes y reglamentos especiales y a falta de estos por las leyes establecidas en el Código Civil. Se los voy a resumir bien fácil todo esto. Vamos a hablar de los hechos consentidos y de las tradiciones. Vamos a pensar que hay una aldea y de la aldea para ir a donde está la plantación de café se pasa a una finca. Y por toda la vida los de la comunidad han pasado por la finca, por vereditas, para llegar a la otra finca. Esa pasadita por ese caminito, esa veredita, se llama una servidumbre de paso. Pero un día el señor de la propiedad por donde pasan todos ya no quiere que pase la comunidad y decide cerrar. Y la comunidad le dice al juez, mire señor juez, él está cerrando un espacio donde hace más de 80 años que pasa el pueblo que va a trabajar a la plantación del café. Y nunca ha dicho nada porque ahora lo quieren quitar. Porque si quita ese paso, tenemos que caminar por lo menos unos 10 kilómetros más y ahí no hay camino. Entonces, tendría la obligación de seguirle dando paso porque ya hay un hecho consentido. Espacio del suelo y el subsuelo, artículo 473. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. Lick, ¿será que yo puedo echarme un edificio aquí en Guatemala del tamaño de que hay en Dubái? Aquí en Guatemala no, por el aeropuerto. Pero sí podrías ponerlo en otro lado, no hay ninguna ley que te lo prohíba. Ah, bueno, y para abajo, hasta donde lleguen tus fuerzas para hacer diferentes niveles subterráneos, ¿verdad? Una vez no se interfiera en las propiedades contiguas. Y el espacio aéreo, una vez pasen los aviones un poquito más altos, no importa hasta dónde lleguen, ¿verdad? Es más, si quieren llegar a la luna, pues procuren hacer uno como el Spartan Tate, solo que 2 veces más grande. Juicio, juicio, juicio. ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces, por favor. Modos de adquirir la propiedad. Licenciado, ¿podría explicar el 476, obligación de cerrar el fondo? 476. Obligación de cerrar el fondo. Fondo es terreno, ¿eh? Cuando hablamos de fondo hablamos de lote, finca, guatal, esa parte. Todo propietario debe cerrar su fondo, es decir, cerrar la propiedad del modo que lo estime conveniente o lo disponga la ley y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. Es lo que estaba explicando. Espérenme. ¿Cómo hago para poner un ejemplo? Me imagino que la mayoría de nosotros hemos ido a caminar al monte, a fincas donde hay puertas que se pueden abrir porque son de alambre, que solo se separa y se cae el alambre, o se quitan unas varas, o hay una especie de entradita así envuelta que se llaman talanqueras. Las personas pueden cerrar los fondos, pero no pueden limitar el derecho de acceso cuando hay un hecho consentido. Por ejemplo, vamos a pensar que varias fincas solo tienen un abrevadero para que vayan las vacas a tomar agua. Entonces no pueden limitar el derecho de paso de las demás personas para que sus reses vayan a tomar agua. Lo que pueden hacer es limitar que las otras personas cometan algún daño o algún perjuicio a las propiedades que no son de ellos. ¿Cómo se limitan? Va a depender, por ejemplo,
Gandhi. Si nos vamos a la tierra maravillosa, única y especial, donde hasta las piedras son un paisaje, Jalapa, les voy a explicar por qué. En Jalapa hay tanta piedra que si nos vamos por aquí, por Sanarate, por Sansare, después de Cabeza, ya llegando al Chagüite, los linderos, el amojonamiento, son paredes de piedra. Y se mira así las paredes de piedra por todos los terrenos que delimitan la propiedad. Una forma. Pero hay comunidades donde ponen, por ejemplo, la vara del maíz. Cuando las secan, las ponen en la tierra sembrada y las amarran a manera que eso delimite una propiedad de la otra. O siembran árboles. Vamos a ver cuando ya miremos esa parte de la propia, de la división de las propiedades, de los fundos, que utilizan varios mecanismos. Algunos son medianería y otros son actos que están fuera de ese dominio, a manera de distribuir si son comunes o no lo son. No sé si eso es lo que quería, Diego. Sí, Lick, gracias. Bien. Entremos entonces a los modos de adquirir la propiedad. Si en el camino hay una pregunta, como siempre me pueden preguntar. Leamos dos definiciones. Los diferentes hechos o actos jurídicos que dan nacimiento al dominio, es decir, se indica que son las diferentes causas de adquirir el dominio. Los hechos jurídicos a los que la ley reconoce hacer surtir el dominio de un determinado sujeto. Voy a hablar del hecho y del hecho jurídico en principio. Luego lo vamos a ver, pero solo lo voy a explicar. Vamos a pensar que hay un río muy grande y muy caudaloso. Bueno, un río muy grande y muy caudaloso. Y llueve tantísimo que el río se crece. El río da una vuelta para regresar. Pero es tan grande la fuerza del río que rompe un pedazo de tierra de una propiedad y la va a poner en otra. Cuando miremos el aluvión y la abulsión, lo vamos a ver debidamente. La propiedad que rompe el río, que es de un propietario, y la va a poner en otro lugar que es de otro propietario, ese es un hecho jurídico. Pero la persona a la que le rompió el río su propiedad y está en otro lugar, tiene su derecho de reivindicación. Es decir, mire, fíjese que este pedazo de tierra es mío, el río me lo rompió. O cuando el río cambia de cauce. Todos decimos, vos miran, qué tráfico aquí hay, pero estate listo vos, porque a la otra buchada del semáforo nos vamos. Es decir, en la otra oportunidad que dé rojo el semáforo, nos trasladamos de una acera a la otra. Cuando se crecen los ríos van aquí y hay como manos, como ríos pequeños que salen del cauce, aunque se queden estacionados o ingresen nuevamente al río. Esas se llaman huchadas. Y vamos a ver que esos son hechos jurídicos, hechos naturales que tienen consecuencias jurídicas. También vamos a ver que hay actos jurídicos que dan nacimiento al dominio. Por ejemplo, ¿qué culpa tendría Ingrid de que yo, cuando me muera y lea mi testamento, dijera en mi testamento: y a Ingrid Gómez le dejo el terreno que tengo en Monjas, Jalapa? Puchica, mami, ¿por qué te lo regaló? A saber, pero me lo dejó en el testamento, fíjate. Qué buena gente el viejo civil, ¿va? Simplemente es un acto jurídico. Una acción humana que tiene consecuencias jurídicas, en este caso de dominio. Ella va a adquirir el dominio, la propiedad de un bien del causante. ¿Cómo clasificamos los
modos de adquirir la propiedad. Vamos a clasificarlos. Vamos a ver 8 formas. 1. Los modos originarios. ¿Se recuerdan que en la clase que dimos al primer periodo, hace un ratistillo, hablamos del res nullius, es decir, las cosas que no tienen propietario, que fue la primera forma de propiedad, ocupar las cosas que no tenían propietario. Los modos originarios están vinculados al res nullius, es decir, a la propiedad sin cargas. Aquí encontramos 2 formas de adquirir la propiedad: la actividad creadora del hombre y la ocupación. Hablamos de cuando las personas imprimen su trabajo, ¿verdad? Es una actividad creadora del hombre. Cuando el hombre comienza a plantar, cuando el hombre comienza a pescar, la cacería, esa es una forma de actividad creadora del hombre en donde se está apropiando de bienes que son de la naturaleza. Y la otra, la ocupación, es decir, sentar. Vimos que la primera forma de propiedad era la dedicarle a la deidad, y luego vimos que la tribu, el gens, la aldea, se sienta en un lugar, y ese lugar, ese espacio donde están ellos, es un bien comunal, es decir, lo adquirieron por ocupación, porque sentaron ahí su actividad económico-social. 2. Modo derivativo, es decir, cuando existe un traslativo de dominio, pactos contractuales. La accesión. Ustedes dijeron al Carlos de la borrachera que se puso con Harold y Rubí, no se recuerda. Les voy a seguir contando, hicimos la michelada. Pero en el camino nos pusimos agresivos, nos pusimos cariñosos y decidimos que cada quien se llevara sus babosadas. Para el vaso, el que llevó el vaso, pues, ¿sabes qué? Le pusimos en otro recipiente y llévate tu vaso. Y la cerveza, y el limón, y la pepita, y la otra cosa que ustedes dijeron, y todo eso, ¿cómo hacemos para dividirlo? No podríamos dividirlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de accesión, hablamos de pactos contractuales, es decir, ¿quién va a ser el dueño de la cosa que hicimos accesionada, de las cosas que juntamos? En su momento vamos a ver que en principio es el dueño el que tenga la cosa de mayor valor, o cuando uno le pague los bienes a los otros. Luego hablamos de la ocupación y volvemos a lo mismo. Hay una forma originaria y otra forma que hablamos de traslativo de dominio o pactos contractuales. Fíjese, Brezhnev, de que yo tengo salud, yo tengo una propiedad en posesión, le vendo mi derecho de posesión, es decir, yo estoy teniendo un inmueble que no tiene propietario ni ningún signo de posesión, en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, y de los 10 años que la ley me obliga ya tengo 7. Le vendo mi derecho de propiedad, de posesión, perdón, y cuando pasen los 3 años usted puede pedir ya la usucapión para ser propietario. Le estoy vendiendo un derecho de posesión. Yo ocupé ese bien inmueble. Vamos a ver posteriormente que la ley habla de que la ocupación es sobre bienes muebles y la posesión sobre bienes inmuebles. Fíjese, les coge bien poquitos en clase. Voy a comenzar a tomar listas, fíjense muchachos, y los que estén todos los días en clase, aunque estén unos 5 puntos de zona, les voy a poner. Ya por lo menos ya sé quiénes. Con 5 dan brincos todos. Ahorita todos se conectan, ya van a ver. Vamos a ver. 3. Modo a título universal. Titularidad de heredero universal, sucesión mortis causa, modos intervivos, derechos y obligaciones del causante. Miren pues. Yo, mí mismo, tiene bienes,
Unos los voy a heredar por testamento y los que no mencione se van a quedar en sucesión intestada. Es decir, mis herederos van a ser mis parientes. Cuando hablamos de un título universal, hablamos de la titularidad del heredero universal. Solo para que no se queden así chiflando en la loma. Lenny, Paola, la nombro como mi heredera universal de todos mis bienes. Obviamente, derechos y obligaciones. Todo, ¿eh? No le tiene que repartir a nadie. Ella es la titular de los derechos en su calidad de heredera universal. ¿De qué? De los bienes del causante. Cuando hablamos de la sucesión mortis causa, es de la sucesión por causa de muerte. Y vamos a encontrar que la sucesión por causa de muerte puede ser el testamento como declaración de última voluntad o una donación mortis causa, un regalo, pero después que yo me muera. Entonces, se me fue la otra que tenía una cosa celeste, ¿ve? Bueno, ni modo. Entonces, comencemos en orden otra vez. Entonces, yo le voy a regalar un inmueble, aquel inmueble, ¿se recuerda? Se lo voy a regalar, pero cuando yo me muera. Entonces, hago una donación mortis causa. Cuando yo me muera, entonces usted va a recibir ese bien regalado. O se lo dejo en testamento, pero lo va a tener usted en su poder hasta que yo me muera. Dos acontecimientos mortis causa o por causa de muerte. Cuando hablamos del modo inter vivos es en vida, es decir, se da una relación entre vivos. Dígame, Karen. Karina. Buenas tardes, Lick. Una pregunta. Sí, buenas tardes, Lick. Una pregunta. Cuando habló del mortis, de cuando uno hace una donación después de la muerte, cuando a uno le hacen una donación, uno puede volverla así a donarla. Claro, es su derecho. Cuando a usted le donan algo, usted adquiere la propiedad. Usted podría donarla. Si tuviera una condición, es decir, le heredo después de mi muerte, pero la condiciono a que tiene que graduarse de abogada y notaria, tiene que cumplir con la obligación. Vamos a ver posteriormente que las condiciones son prescriptibles, tienen un plazo para poder prescribir, pero de momento tienen que cumplir con la condición. Hasta que no la cumplan no pueden enajenar. Y luego por último, los derechos y obligaciones. Cuando el causante le entrega a los herederos, le entrega bienes, derechos y obligaciones. 4. Modo a título particular. Ciertas cosas, dice, legados, compraventa, permuta, donación intervivos o mortis causa. Legados. Yo le voy a regalar a Lenny Paola. Ya voy en el mismo orden al principio. A Lenny Paola. Mi carro. Mi carro es una Toyota 4Runner 2021, color blanca, 6 cilindros, 4x4, turbodiesel, 7 asientos, full cuero, con una pantalla táctil de 7 pulgadas, número de motor 1234, número de chasis 567, de placas particular 007, PPP. Bueno. ¿Saben todos qué le estoy donando? Sí, ¿verdad? ¿O qué le estoy heredando? Un hecho concreto y determinado. Eso se llama un legado. Y ellas se constituyen heredera particular o heredera legataria. Otro modo particular es la compraventa. Ruby, antes de regalar mi carro, ¿por qué no lo negociamos? Bueno, bonito y caro. Pero es mi carro. Negociémoslo. Está bueno, Carlos. Negociémoslo, pues.
Se lo pago por abonos. Cuando pueda, le pago y cuando no, se jodió. Perfecto, está bueno. Pero ya estamos negociando. Una compraventa, como decía Diego, una enajenación. Estoy haciendo ajeno lo que es mío. Permuta. Permuta es cambiar una cosa por otra. Hagamos cambalache. Cambiemos una cosa por otra. Ah, pero mira vos, lo que yo te voy a dar vale más que lo que vos me vas a dar. Dame ribete. Cuando hacemos esa clase de negociación se llama permuta. No llega al 51% del pago de lo que llamamos ribete, entonces se cambia una cosa por la otra. Si pasa el 51% es compraventa. Eso lo van a ver dentro de un año en contratos y obligaciones. Y la donación intervivos y mortis causa que yo le expliqué. Modo intervivos. Contratos traslativos de dominio. Todos los contratos traslativos de dominio, como decía Diego, que enajenen la propiedad de una persona a favor de la otra, es decir, que yo haga ajeno lo que es mío, ese es un modo intervivos. Mortis causa, todas las formas de adquirir el dominio después de la muerte de una persona. A modo gratuito, es decir, la transmisión sin que el titular pueda por la cesión adquirida ninguna prestación, sucesión y renta vitalicia. Lo que me preguntaba Karina es lo que está aquí, es decir, el modo a título gratuito. Yo recibo una donación intervivos pura, gratuita y simple. Me regalaron una propiedad. Yo puedo regalarla, claro. Cuando la inscribe en el registro general de la propiedad, ya pasa a ser parte de mi patrimonio. Yo podía donarla de modo mortis causa, es decir, una donación para después de muerto. Claro que podría hacerlo. Y a título oneroso, es decir, cuando hay un cambio recíproco de prestación, cuando hay un precio o un flujo económico por el modo de adquirir la propiedad. Eso significa. De todo esto, ¿cuál es la historia? Para que podamos entenderlo. En el sistema romano, el modo de adquirir la propiedad era un simple convenio de voluntades. Claro, hagámoslo sencillo. Véndame su casa y yo le vendo mi carro. Perfecto, aquí está la casa y aquí está el carro y aquí está el piso. Un puro acuerdo. Ahora la ley ya no habla de eso, ¿eh? Dice que para poder hacer cualquier transferencia, cualquier contrato sobre bienes inmuebles, debe de estar siempre en escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario. Ya cambió. Sistema germánico. Habla de la distribución de los bienes, muebles e inmuebles. La maravilla dentro del derecho germano y el código de Napoleón es cuando dividen los bienes. Ya vimos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Bienes muebles que trasladan de un lugar a otro sin que pierdan su propia naturaleza. El bien inmueble que se divide en bien inmueble raíz y a su vez en bienes inmuebles por incorporación, por destino o por analogía. Ellos dividen esa parte, pero no dicen cómo se adquieren, ¿verdad? Luego vamos a ver que es por simple tradición. En este sistema germano se hace una distribución, que es lo que les quería decir el último día. Miren pues. La gente dice, hola Celeste, bienvenida a clase. Me dice a mí Celeste, pues Carlos, mira, esa casa no es tuya. Aquí está mi escritura, mira, que tengo mi título de propiedad. Dice la gente, ¿verdad? Tengo mi título, mira, te lo puedo restregar. Mi título. ¿Por qué dice la gente título? ¿Cómo se adquiere la propiedad? Y hay dos formas, el título y el modo. Explico. Cuando hablamos de título,
es el consentimiento de acuerdo de voluntades. Cuando yo puse el ejemplo con Rubí de que vos vendeme tu casa y yo te vendo mi carro, está bueno vos, trémosle pues. No dijimos ni qué contrato vamos a hacer. Solo estamos llegando a un acuerdo de voluntades. Solo estamos llegando a un negocio jurídico. Todavía no hay contrato. Si nos vamos al 1251, dice que hay negocio jurídico cuando las personas capaces declaran su voluntad sobre objeto lícito. Y nosotros llegamos a un acuerdo, a un negocio jurídico. Usted tiene más de 18 años, Rubí. Tiene más de... Ah, bueno. Entonces ya es mayor de edad y yo también, aunque no lo crean. Acabo de cumplir 18 años, ya soy mayor de edad. Entonces ya somos personas capaces. Declaramos nuestra voluntad, sí, llegamos a un acuerdo. Y los objetos que vamos a declarar la voluntad son lícitos, sí. Ahora, ese negocio jurídico, ¿cómo lo vamos a plasmar? Con el título y el modo. Título: consentimiento de acuerdo de voluntades. Sí, mucha, acepto, estoy de acuerdo en que Carlos y yo vamos a negociar la casa y el carro. Acuerdo de voluntades, declaración de voluntad. Y el modo, en la tradición efectiva de la cosa. Si es bien mueble, se entrega. Aquí está, miran, toma. La simple entrega del bien mueble por simple tradición. Pero cuando hablamos de cosas inmuebles, debe estar siempre en escritura pública. Ese es el título. No la hoja, sino cómo fue que se entregó. ¿Cuál es la forma efectiva de la tradición, de la entrega? Eso significa. Y en el sistema francés que se habla de las cláusulas contractuales, es decir, aquí ya existe lo que estamos hablando. Ya Napoleón habla de que los bienes muebles, simple consentimiento, no se requiere la tradición. Desaparece el módulo, pero subsiste el título. Es decir, ¿cuál es el modo? La entrega. Vos, Rubí, mira. No sé dónde estás, ni tampoco vos lo soy yo, pero mira, aquí está la llave del carro, mira. Aquí te las dejo, mira. ¿Ya me pagó? No. ¿Ya le entregué el carro? No. Pero el contrato es válido. Ya hicimos un negocio jurídico y luego el contrato. Dice el 1518, los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, dice, salvo cuando la ley exija otra cosa, como en los bienes inmuebles. Entonces, en los bienes muebles no es necesario el modo, es decir, hacer algo, solo la entrega. La entrega es el título. Y en los bienes inmuebles hay un contrato, es decir, un título, donde queda plasmada esa declaración de voluntad, en donde hace la entrega formal de la cosa. Y por último, la clasificación legal, que vamos a ver la ocupación, la enajenación, la sucesión, la prescripción adquisitiva o posesión. Es decir, como yo aquí tengo mi chivo, yo tengo mi cuadernito con lo mismo que les mando todos los días. El jueves vemos la ocupación. El martes la accesión. El próximo jueves vemos o entramos a ver la posesión o prescripción adquisitiva y la posesión liberatoria. Y ese día vemos de una vez la usucapión. Y después ya estamos en los parciales. Y entramos al segundo parcial desde el tema de formas especiales de propiedad. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? Bueno, quiero disculparme. El día anterior no pude dar clases por cuestiones de trabajo y cosas personales. Sin embargo,
aquí estoy presente. Hoy es el examen de retrasada. Los que tienen examen, por favor, traten la manera de hacer lo mejor posible. Yo no es que sea tan malo. Mis exámenes son una locura, yo lo sé, pero es a propósito. Es la única forma en que puedo hacer que estudien. Ya entendieron que si no estudian conmigo pierden. Yo trato de ayudarlos, pero no vendo ni regalo ni un punto, ni medio punto siquiera. Pero ustedes me demuestran que estudiaron sacando una regular nota. Y si les falta un par de puntitos, yo se los regalo, sin que me lo pidan. Porque yo quiero hacerlo, pero depende de ustedes, no solo de mí. Como siempre, cuando tengamos la oportunidad de tener algún periodo de repaso, si tenemos la oportunidad, repasamos. Por mí no hay problema. Y si tengo periodos libres o ustedes, pues yo con todo gusto lo hago. Pero no solo depende de mí, también depende del entusiasmo de ustedes. Así que muy buenas tardes, los veo el día martes. Un abrazo. Feliz tarde, licenciada, gracias. Feliz licenciado, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.